¿Cómo están, amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente para una nueva meditación de la palabra de Dios. Les voy a pedir que me acompañen si ustedes tienen sus Biblias ahí. Estamos leyendo y estudiando en Mateo capítulo 5. Estamos mirando la porción del Sermón del Monte. Y dentro del Sermón del Monte hay una sección que es las bienaventuranzas, y eso estamos ya por 4 semanas estudiando, y hemos leído ya hasta la cuarta bienaventuranza, pero el día de hoy, para tener una visión más amplia, vamos a leer todo el párrafo. Y por favor, acompáñenme en Mateo capítulo 5, leyendo desde el versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Para que tengamos una imagen global de este mensaje, podemos ver así a simple vista, ¿cierto?, de que la palabra bienaventurado significaba satisfecho, una persona feliz, una persona gozosa, y podemos entender que Él nos está mostrando el camino a estar feliz, el camino a estar gozoso, el camino a estar satisfecho. Pero en realidad el versículo del día de hoy, el versículo 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed. Y nuevamente Él choca nuestro entendimiento, choca nuestra mente, choca nuestra cultura al decirnos que está satisfecho, o que es satisfecho, una persona con hambre y sed de justicia. Jamás nosotros pudiéramos pensar de que está satisfecho una persona que tiene hambre y sed. Y definitivamente no podemos mirarlo nosotros como una cuestión terrenal, una situación terrenal en que a veces, cierto, nosotros quisiéramos que a nuestros juzgados, nuestro juicio terrenal, nuestros gobiernos fueran gobiernos justos, o que nuestros jueces, cierto, fueran jueces justos. Pero el llamado aquí es un llamado espiritual. Ahora, al llevarlo al sentido espiritual, nosotros podemos mirar en nuestra vida y entender de que el ser humano tiene algo innato, que es esa búsqueda de la felicidad, esa necesidad de darle un sentido a la vida, esa necesidad de darle un propósito a la vida. Necesitamos de realización. Entonces, el ser humano está constantemente en esa búsqueda. Ahora, al estudiar esa búsqueda de la felicidad, estuve leyendo una psicóloga que aunque ella no sabe explicarlo, no sabe de dónde viene, pero ella dice que el ser humano está programado. Ella no conoce al programador, pero ella cree que el ser humano está programado para estar insatisfecho. El ser humano nunca va a encontrar esa felicidad, porque cuando logra una estabilidad, ¿cierto?, siempre hay algo que le falta, siempre quiere más, siempre está en búsqueda de, nunca llega al final de esa felicidad. Pero nosotros entendemos por la palabra, Dios nos está hablando de lo mismo, el estar satisfecho, y Dios nos lo dice. Jesús no nos está diciendo serán satisfechos, serán bienaventurados. Lo da como algo presente, es bienaventurado y es satisfecho. Ahora, cuando nosotros miramos esta porción de Escritura, nosotros tenemos que mirar el Evangelio. El Evangelio está en toda la Biblia. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Y el mismo Jesús nos va a ayudar en el libro de Marcos,
Marcos capítulo 1. Marcos es el siguiente libro. En el capítulo 1 y versículo 15. Y Jesús, comenzando, ¿cierto?, su ministerio, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio es una noticia de salvación. Es una noticia que rompe el juicio en el ser humano y rompe el hecho de que el ser humano es castigado. La buena noticia es que debemos creer en el sacrificio de Cristo. Hay un versículo en 1 Corintios capítulo 15 que nos lo clarifica y dice que el Evangelio es por arrepentimiento y fe. ¿Fe en qué? Fe en que el sacrificio de Cristo paga por nuestra culpa y paga por nuestro pecado. Ahora, nosotros al estudiar lo que estamos viendo en Mateo capítulo 5, debemos mirar el Evangelio, pero lo que está aquí no es un camino a la salvación, no lo podemos mirar como un camino, debemos mirarlo más bien como un espejo que refleja el carácter de una persona. Lo que vemos aquí no son situaciones que nosotros podamos cumplir, no son cosas por hacer, no es un mapa que nos muestra cómo llegar al cielo, cómo lograr la salvación. Más bien lo que nos está mostrando aquí son actitudes de una persona que responde al mensaje de Dios. Son actitudes de una persona que responde una vez que es confrontado por Dios. Y aquí sí que podemos ver el Evangelio. ¿Por qué? Recuérdense ustedes lo que les hablaba de qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo usando esta predicación. El Espíritu Santo dice en Juan 16:8 y nos dice tres cosas. Ya lo hemos anotado anteriormente, pero lo vamos a volver a hacer. En Juan 16:8. Nos dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar y a convencer y a mostrar tres cosas: nuestro pecado, su justicia y el juicio. Y si yo estoy pensando en que en Mateo capítulo 5 son actitudes de una persona que responde a ese mensaje, yo puedo ver en el versículo 3, que dice: los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, al oír este mensaje, va a reaccionar con reconocer su calidad anterior, de reconocer su pecado, de reconocer que no es capaz de llegar al cielo, que no es capaz de gozar de la justicia de Dios y que es merecedor de juicio. Entonces el pobre en espíritu pobre espiritualmente reconoce. Después en el versículo 5, en el 4, los que lloran. Los que lloran al ser confrontados con este mensaje, se da cuenta de su pecado, reconoce su situación y esto le trae a un quebranto y este se arrepiente. Este se arrepiente. Ahora, en el versículo en el 5, el manso. Los mansos. Y cuando estudiamos los mansos, la mansedumbre, recuérdense que era una persona que
aún tiene su carácter, pero está sometido al gobierno de Dios. Entonces los mansos se someten. Se somete. Entonces cuando Dios confronta nuestra vida, este mensaje en sí nos está dando características de una persona que se ve confrontado por Dios y responde a ese evangelio. Ahora, todos nosotros estamos ahí. La pregunta es cómo nosotros respondemos. ¿Cómo nosotros respondemos cuando somos confrontados por Dios? Somos confrontados de Dios de mil maneras y todos los días. Pero nosotros hacemos oídos sordos. Nosotros nos defendemos, nosotros tenemos orgullo. Nosotros decimos no somos tan malos. Y creemos que nuestra justicia y lo bueno que nosotros podamos ser, a Dios le pueda agradar o Dios lo pueda mirar. ¿Sabes lo que dice la palabra? Dice que para Dios nuestra justicia es un trapo sucio. Por eso es que ninguno de nosotros tiene la capacidad de pagar por su propio pecado. Y necesitamos del sacrificio de Cristo. El punto es cómo respondemos a este mensaje de Dios, a este evangelio de Dios, a este regalo que Él nos da. Porque nosotros no podemos hacer nada. Esto nos muestra a nosotros que el llegar al cielo y el recibir el evangelio no es algo que nosotros podamos ganar, algo que nosotros podamos trabajar en. Esto es el responder de una manera humilde al mensaje de Dios. Hay una porción de escritura que yo quiero que me acompañen y está en Lucas capítulo 18. Y aquí tenemos el caso de dos hombres. Y dos hombres que responden al evangelio de una manera distinta. Busquen por favor en Lucas capítulo 18. Y estamos en el versículo 9. Y aquí es Jesucristo que está diciéndoles una parábola. Una parábola es una historia que va a ayudarnos de ejemplo para entender el evangelio, entender el mensaje. Y dice así el capítulo 18 y versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y nosotros debemos ir mirando esta parábola, ¿cierto? Poniendo nosotros nuestra vida y nuestra existencia en esta porción para que nos sirva, ¿cierto?, de ejemplo. Y ya en el primer versículo nosotros dijimos que a unos que confiaban en sí mismos como justos. Nosotros estamos ahí. Nosotros cada día confiamos en nuestra propia justicia. Creemos que como no somos tan malos, Dios pudiera, ¿cierto?, valorar eso. Pero Dios es justo. Dios no es injusto como nosotros. Si Él pusiera de lado, ¿cierto?, nuestro pecado, sería injusto. Injusto con el mismo Cristo. Pero como Dios es justo, Él debe hacer justicia, nuevamente la palabra, debe hacer justicia sobre nuestro pecado. Y nuestro pecado nosotros no lo podemos pagar. Necesitamos el sacrificio de Cristo. Pero dice aquí que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Los fariseos eran los religiosos y los publicanos eran los cobradores de impuestos. Entonces aquí nosotros podemos ver, ¿cierto?, dos tipos de personas. Uno eran los cobradores de impuestos que por lo general estafaban, y los fariseos que eran los que le mostraban al pueblo cómo llevar la religión. Entonces dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Y Jesús dice, da la conclusión de eso, dice, os digo que o sea, el publicano, el estafador, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí nosotros podemos ver dos maneras de reaccionar. Uno, al ver el pecado y al ver la justicia de Dios y al ver el juicio, reacciona mostrándole a Dios su propia justicia. En cambio el otro, que por la sociedad es mal visto y que él reconoce, ¿cierto?, cuando es confrontado en su pecado, él reconoce su error y se humilla, se arrepiente y viene a un pacto con Dios y viene a hablarle a Dios. Y le dice, sé propicio a mi pecador. Ahora la pregunta queda para nosotros. ¿Cómo estás tú reaccionando al mensaje de Dios? ¿Reaccionas con orgullo? ¿Reaccionas defendiéndote? ¿O reaccionas humilde? Mira lo que ya hemos estudiado. El pobre en espíritu. Una persona que reconoce que tiene una quiebra espiritual. Necesita la misericordia de Dios. Los que lloran. Dios dice que son satisfechos los que lloran, que son bienaventurados los que lloran, porque ese pecado los confronta. Y la actitud del manso, una persona que era un orgulloso y que tiene un brío espiritual, pero al ser confrontado por Dios, reconoce y se humilla y se somete al Rey. Yo de todo corazón te invito a que medites en tu propia vida. Medita en lo que hemos visto, léelo nuevamente, que Dios te hable por medio de la palabra. Pero responde a Él. Él está hablando, pero tú debes responder. Acompáñenme a orar. Padre Santo, Señor, te doy las gracias por este tiempo, te doy las gracias por tu palabra, te doy las gracias, Padre, porque podemos ver en tu palabra el plan maravilloso que tú tienes para salvarnos, para darnos salvación, para restablecer esa relación contigo. Señor, yo te pido de todo corazón que cada uno que escuche este video, esta palabra, esta meditación, Señor, pueda mirarse a sí mismo en ella, mirarse a sí mismo en la relación contigo. Yo te pido bendición eterna para cada uno de los que escuche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, gracias por oír, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.